Hola, un saludo especial para todos ustedes que siempre están conmigo a esta hora. Hoy de nuevo desde la ciudad de Santa Marta. Aproveché que en Colombia el día lunes es festivo y entonces vine a visitar a papá. Ustedes saben que lo he tenido algo complicado de salud y verlo, conversar con él, dialogar con él, estar en familia, también forma parte de la medicina que necesita para estar mejor. Ha sido una experiencia chévere compartir con ellos, ha sido una experiencia chévere hablar, jugar dominó, encontrarnos en familia, reírnos un poco y sobre todo recordar momentos bien chéveres, momentos bien especiales. Entonces hoy, por eso no estoy en directo, por eso no estoy en vivo, sino que les estoy haciendo este video para cumplir con ustedes la cita. Trato de no fallarles a ustedes a esta cita de todos los sábados a las 9 en punto de la mañana, hora colombiana, para compartir, insisto, todos los temas que tienen que ver con nuestra experiencia de fe. Hoy quisiera insistir en 3 temas previos a nuestra lectura. El primero, es importante que nosotros no perdamos de vista que el cristianismo es un modo de vida, que el cristianismo es una praxis, que el cristianismo es un hacer. Muchas veces nos quedamos como si el cristianismo fuera simplemente un grupo de verdades conceptuales, o nos quedamos como si el cristianismo fuera única y exclusivamente un código moral o un código legal, y se nos olvida que no, que el cristianismo es fundamentalmente un modo de vida, una praxis, una manera de relacionarnos, una manera de vivir, fundada en el amor. El mandamiento nuevo es el amor. Os doy un mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Algunas veces, algunos por defender ciertos conceptos, por defender ciertas construcciones doctrinales, terminan destruyendo la vida, la honra y la dignidad de sus hermanos. Eso no es cristiano. Hay que tener mucho cuidado porque se nos ha vuelto la apologética una fuente de odio. Algunos andan haciendo apologética, pero realmente lo que andan haciendo es repartiendo odios y tratan de destruirle la honra a cualquiera y tratan de destruir a cualquier ser humano porque tiene esta o aquella concepción o aquella construcción doctrinal distinta a la nuestra. No olvidemos que el cristianismo es fundamentalmente una praxis de amor y todos nos tenemos que cuidar de eso. Yo, por ejemplo, que tengo temperamento fuerte, que soy irónico, que a veces respondo duro, tengo que cuidarme, porque necesito siempre entender que el cristianismo es una praxis de amor. El cristianismo no puede ser un campo de guerra, el cristianismo no puede ser un espacio de batalla, el cristianismo no puede ser un pisotear al hermano, el cristianismo no puede ser un llevar a los hermanos a la hoguera. En eso hay que tener cuidado y ustedes como creyentes, como católicos, tienen que tener mucho cuidado. Quien habla con odio no enseña. Quien habla con soberbia no enseña. Quien destruye y habla mal de los hermanos no enseña. Se ha puesto de moda ahora video contra María Alcira. Video contra lo que dijo mi gato. Video contra lo que dijo el perro. Yo me imagino que son estrategias para buscar like, para buscar qué sé yo, aplausos, para buscar comprensiones, siempre camuflados detrás de la idea de defender la fe. ¿Sabes cómo se defiende la fe? La fe se defiende viviéndola. La fe se defiende cuando tú y yo construimos relaciones marcadas por el amor, relaciones marcadas por la alegría, por el servicio, por el perdón, por la solidaridad. Cuando tú y yo hacemos lo que hizo Jesús con sus apóstoles. Capítulo 13 del Evangelio de Juan, se sienta y le lava los pies. Cuando hacemos eso, cuando vivimos así, definitivamente somos hombres y mujeres que vivimos y defendemos nuestra fe. Esto es importante. Yo mismo tengo que presentar excusas, tengo que presentar mis disculpas. Es más, algunas veces he tenido que pedir perdón porque a veces reacciono fuerte y escribo duro y a veces, sobre todo, cuando estoy en el momento de la oración y cuando estoy escribiendo mis textos, seguramente no. Pero cuando estoy así agitado, respondiendo en vivo o algo, se me puede ir una palabra que no está bien, un gesto que no está bien y uno tiene que reconocerlo.
Porque, insisto, esa no es la manera de ser creyente. Está bien que hay que ser coherentes, está bien que hay que ser lógicos, está bien que hay que ser duro contra los argumentos, pero hay que defender y amar la dignidad de las personas. No podemos confundir la apologética con burlarnos de los otros, y no podemos confundir la apologética como una fuente de odio. Ahora algunos odiadores profesionales con el corazón lleno de odio han encontrado en las discusiones doctrinales una manera de comunicar ese odio, una manera de llenar de hiel todo lo que está a su alrededor. Y claro, como vivimos en una sociedad violenta, como vivimos en una sociedad que le encanta el fanatismo, muchos aplauden eso, y claro, la estrategia del odio a lo largo de la historia de la humanidad ha sido rentable. Nada más rentable que el odio. Un político, un religioso que se dedique a repartir odio, le va bien. Le aseguro que tendrá muchas personas a su alrededor, tendrá muchas personas que lo apoyarán, pero no es cristiano eso. El cristianismo es praxis de amor. El cristianismo es praxis de conocer al otro. Recuerdo cuando llegan los hijos de Boanerges a decir: Señor, vimos a uno sacando demonios en tu nombre y se lo quisimos impedir. ¿Te acuerdas? Así somos nosotros. Creemos que tenemos de alguna manera la parcela, creemos que tenemos de alguna manera la escritura de la verdad absoluta. No, tenemos que estar abiertos también a la fuerza del Espíritu y encontrar al Dios de la vida. Eso lo digo pensando en todos, pero principalmente pensando en mí, ¿verdad? Que también, como tengo la posibilidad de hablar. Segundo, es valioso entender bien la fe y tenemos que irnos formando constantemente. He insistido mucho en que creo que hoy uno de los problemas más serios que tenemos es de propedéutica bíblica. Creo que hace falta tener claro los rudimentos de la teología bíblica. Cuando hablo de rudimentos, hablo de tener claro el concepto de inspiración. ¿Por qué los textos sagrados son inspirados por Dios? ¿Qué significa que un texto es inspirado por Dios? Eso hay que tenerlo claro. 2. ¿Qué significa el proceso de revelación? ¿Por qué hablamos de que esos textos nos revelan a Dios mismo? Nos revelan el amor de Dios. ¿Cuál es el proceso del canon? ¿Cómo se construyó el canon? ¿Cómo se llegó a esa lista de 72 libros que tenemos hoy? ¿Qué procesos se vivieron? ¿Qué criterios se tienen? Los géneros literarios, ¿siempre se habla de una manera o hay muchas formas de hablar a través de los textos? El segundo insistió en hablar en verdad de salvación. Eso es fundamental. Esos rudimentos son necesarios. Estoy convencido que hoy el neofariseísmo, es decir, esa tendencia de absolutizar la práctica de la ley religiosa, esa tendencia que ha hecho que el ministerio de Jesús sea inútil porque andan tratando de imponernos las normas, tratando de imponernos las leyes religiosas por encima del valor humano, por encima de lo que el hombre es, olvidándose de aquella afirmación, de aquella sentencia de Jesús, de que no es el hombre para el sábado, sino que es el sábado para el hombre, y haciendo énfasis en que el sábado aquí representa la ley toda, está fundamentada en una incapacidad de entender estos elementos fundamentales de la propedéutica bíblica. Lo que estoy diciendo, para que quede todavía más claro, es que cuando uno no ha entendido la propedéutica bíblica, cuando uno no tiene claro los rudimentos bíblicos, uno termina haciendo literalismo, que es una de las herejías más terribles. Un autor dice exactamente que el fundamentalismo, el literalismo, es la herejía del paganismo. Es decir, cuando los paganos, los griegos, los romanos y todos nosotros leemos los textos bíblicos y no conocemos los géneros literarios y no conocemos el genio literario hebreo, terminamos literalizando. Y lo que terminamos haciendo entonces es cometiendo herejías, porque no entendemos los textos, y al no entender los textos creemos que basta con leerlos. A mí me impresiona que la gente dice: yo leo el texto, y sí, pero ¿conoces los contextos? ¿Conoces de dónde sale? ¿Conoces el término griego? ¿Conoces el término hebreo? Por favor, se necesita entender el sentido del texto, y el sentido siempre va mucho más allá de lo evidente, va mucho más allá de lo que cualquiera que lee puede deducir o puede afirmar. Y hay que leerlo siempre en clave pascual, hay que leerlo siempre en clave de Dios.
Por eso les digo este segundo punto para invitarlos a estudiar, a revisar esos textos, a leer esos textos, sobre todo leer Dei Verbum. Yo creo que debiéramos hacer un trabajo con Dei Verbum, leer Dei Verbum número a número, subrayarlo, leer Dei Verbum uno a uno, entenderlo, comprenderlo, esto es así, esto no es así, esto, y ver ese texto que es dogmático, es una constitución dogmática en el Vaticano II, para poder entender la Biblia y para poder acercarnos a la Biblia, revisar todo lo que dice la Pontificia Comisión Bíblica, fundamental, toda la enseñanza que nos va dando. Si nosotros no hacemos eso, vamos a caer en este neofariseísmo que está llevando a la hoguera a mucha gente, solo que ya no es la hoguera de Fray Torquemada en la antigüedad, en la época de la Inquisición, sino que es la hoguera de los medios, es la hoguera de la parte mediática de estas redes sociales en las que despellejan a las personas y destrozan a la gente. Yo afortunadamente tengo la ventaja que sigo muy pocos en las redes. Si ustedes revisan mis redes, yo sigo muy poca gente. Yo elijo muy bien a quién sigo y por qué lo sigo y para qué lo sigo. Porque de alguna manera uno es lo que consume. Y si uno no consume una buena predicación, si uno no consume un buen estudio, si uno no consume una buena información, termina podrido por dentro. Y esto lo digo en todos los aspectos. Yo sé qué medios leo y qué medios no leo, ¿verdad? Hago ese discernimiento constante. Lo mismo en las redes. Es decir, no todo el que dice Señor, Señor tiene algo que enseñarme. No todo el que dice Señor, Señor puede iluminar mi vida. No todo el que dice Señor, Señor lo hace a partir de una experiencia de coherencia, a partir de una experiencia de vida diaria. Eso es fundamental. Lo tercero es que, miren, yo soy creyente, soy católico, apostólico y romano. Creo y vivo en comunión con la Iglesia Católica, en comunión con el Papa Francisco. Para mí, la carta que me envió el Vaticano, en nombre del Papa, en el que me concedía la posibilidad de no ejercer más el ministerio presbiteral, esa carta para mí fue muy importante, porque fue una carta primero escrita con mucho cariño, con mucho amor, y una carta en la que uno se siente acogido, en la que uno se siente valorado, en la que uno se siente amado, reconocido. Así sentí esa carta y me emocionó eso. Y vivo amando a la Iglesia Católica. Realmente creo en la Iglesia Católica. Realmente creo en la praxis de la Iglesia Católica. Pero eso no me hace ser ciego. Eso no me hace ser acrítico. Eso no me hace vivir de una manera fanática en la iglesia. Cuando hay cosas que realmente no me parecen, las digo. Y eso lo he hecho siempre, desde que estaba en el ministerio y ahora. Porque muchos a veces se extrañan de preguntas que hago, de reflexiones que hago, porque me dicen, Alberto, yo amo a la iglesia y estoy agradecido con la iglesia. Pero hay temas que tenemos que conversar, que tenemos que hablar. A mí particularmente hay temas que me escandalizan. Miren, me escandalizan. Cuando yo acabo de leer el informe que publicó el Vaticano sobre el arzobispo McCartney de Washington, realmente me sentí escandalizado. Y cuando me ha tocado el tema de Maciel y cuando me ha tocado el otro tema, Caradevi allá en Chile, esos temas me parecen realmente espeluznantes, me escandalizan. Y creo que nosotros no podemos callar esas cosas. No podemos callar esas cosas. Los abusos que han cometido algunos presbíteros no los podemos callar. No podemos apoyar a la iglesia haciéndonos mirando por otro lado. No podemos hacer eso. Gracias a ese encubrimiento es que hemos tenido tantos destrozos en seres inocentes, en niños, que eso no lo podemos permitir. Entonces, cuidado. Amamos a la iglesia, vivimos en comunión con ella, queremos que la iglesia cada día siga creciendo, cada día siga desarrollando el ministerio de Jesús. Porque creemos que la iglesia es sacramento de Jesús, como Jesús es sacramento del Padre, pero no apoyamos nunca, y usted como creyente no debe hacerlo, apoyar esos abusos y quedarnos callados frente a esas cosas y salir a defender lo indefendible. Es que esos abusos no tienen la manera en que nadie los defienda. Y no me salgan con el cuento de que, bueno, la gente tiene derecho a equivocarse, sí, pero no a cometer delitos. Es que esos son delitos. Entonces, y claro, tiene que haber misericordia con ellos, pero que paguen en la cárcel. Que paguen en la cárcel. Es decir, son delincuentes. Es que el que abusa de un niño es un delincuente.
no es un pecador más. Porque es que algunas veces me dicen, no, Alberto, es que eso es un pecado. Sí, un pecado es cuando yo por pereza no escribo lo que tengo que escribir. Eso es pecado. Por pereza no escribo el oracional a tiempo. Eso es pecado. Pero eso no es delito. Con eso no le destruí la dignidad a nadie. Otra cosa son los abusos. Y claro, los superiores, algunos superiores, algunos obispos, algunos creyentes creen que le hacen un bien a la iglesia escondiendo eso, tapando eso, mirando para el otro lado. Mire, esa técnica del avestruz nos ha hecho daño. Y claro, yo hablo de la iglesia católica porque es la iglesia que amo. Tú me vas a decir, Alberto, pero en otras familias pasa eso. Sí, en otras familias pasa eso. Que en otras denominaciones religiosas pasa eso. Claro que sí, pero tú y yo tenemos que concentrarnos en la iglesia, que es nuestra y que tiene que ser siempre un espacio seguro para todos, un espacio de misericordia para todos. Lo digo con firmeza, lo digo con dureza, pero también lo digo con amor. Quería compartir con ustedes esos tres temas. Ojo, cuidado con confundir apologética con odio. Cuidado con confundir apologética con soberbia. Cuidado con confundir apologética con tratar de dañar a los demás. ¿Quién los nombró censores? ¿Quién los nombró censores? ¿Quién les dijo a ustedes que son censores de la fe? Bueno, que ustedes creen que hay una dificultad, que un hermano se equivocó. Hablen con ese hermano, escuchen los argumentos, expongan sus argumentos, sigan el capítulo 18 de Mateo en la corrección fraterna, pero no se crean censores. ¿Quién los nombró? ¿Con qué preparación? ¿Dónde estudiaron? Eso es fundamental saberlo, pero además lo hacen con amor, porque es impresionante la manera como he escuchado algunos argumentos. Me impresiona. Entonces ese es el primer punto. Cuidado con confundir apologética con odio. Cuidado con confundir apologética con un ministerio del odio. Y lo digo yo, insisto, que tengo temperamento fuerte, que contesto con ironías, que a veces me equivoco y que acepto mis errores, y que cuando le he fallado a alguien en esas cosas, normalmente le he escrito y le he pedido perdón si he sido demasiado duro en algunas de mis afirmaciones. Eso lo hago. Afortunadamente no le hago videos a nadie personalmente, nunca haré eso, ni nunca me referiré a una persona. Hoy me refiero a ese tema porque es una tendencia, entonces creo que estoy hablando de la tendencia, no me estoy refiriendo a nadie en particular para que no vaya a haber dudas. Segundo, la necesidad de estudiar propedéutica bíblica, la necesidad de estudiar eso. Me encantaría que trabajaran textos, por ejemplo, como Dei Verbum en el Vaticano II, la Constitución Dogmática Dei Verbum. En la medida en que tengamos esos rudimentos de teología bíblica claros, podremos acercarnos de mejor manera a la palabra. Y lo tercero, no le hacemos un favor a la iglesia si nos quedamos callados frente a una cantidad de situaciones que no están bien. Hay que saber denunciar, y lo hacemos, aunque nos cueste lágrimas de sangre. Miremos los textos bíblicos de hoy. El primer texto de hoy está en Proverbios, en el capítulo 31 del versículo 10 al 13, del 19 al 20 y del 30 al 31. El libro de los Proverbios pertenece a lo que conocemos con el nombre de lo sapiencial, que es esa reflexión sobre algunos temas éticos, sobre algunos temas prácticos de la vida. Cuando a ti te hablan de lo sapiencial, fundamentalmente te están hablando de esa reflexión que hace el pueblo israelita sobre unos temas éticos, sobre unos temas prácticos, sobre unos temas que tienen que ver con las relaciones interpersonales, que tienen que ver con el sentido de la vida, que tienen que ver con la manera como construimos nuestra historia. Ese contexto sapiencial típico, lo conocemos, fundamentalmente nos muestra cómo ser sabios. Y aquí la sabiduría no es fundamentalmente un ejercicio académico, no es acumulación de conocimiento, sino que aquí la sabiduría es saber vivir. Aquí la sabiduría es encontrar criterios, encontrar razones para juzgar bien, para actuar bien, para decidir bien, es decir, para vivir de la mejor manera. Sabio es el que sabe vivir. Sabio es el que sabe vivir. Y bueno, entonces el ambiente sapiencial, reflexionando sobre esos temas prácticos, sobre esos temas éticos, nos plantea caminos de sabiduría. Creemos que inspirados por Dios. Los proverbios son fundamentalmente esos aforismos, que son esas condensaciones
en un refrán, en 2 o 3 esticos que buscan expresar una verdad mucho tiempo pensada, reflexionada. Los proverbios son eso, son una condensación de todo un proceso, de toda una construcción reflexiva. Realmente cuando uno va a explicar un proverbio podría escribir un ensayo de no sé de cuántas páginas, porque ese refrán, ese aforismo condensa mucho tiempo de historia, mucho tiempo de reflexión y mucho desarrollo académico. Ahora, vamos a leer un texto de Proverbios y ahí tenemos que entender inmediatamente su contexto histórico, su cultura. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, nos ha insistido en que no podemos confundir las costumbres, las manifestaciones culturales, las ideas sociales en las que los textos expresan la verdad de salvación con la verdad de salvación. De alguna manera hay que desvestir el texto para encontrar la verdad de salvación. No podemos confundir el vestido con la persona misma. Obvio. Una persona está vestida con un vestido rojo, la persona no es ese vestido rojo. Es la persona. Y para yo descubrir a la persona tengo que quitarle ese vestido. Pues igual con los textos bíblicos. Los textos bíblicos traen su verdad de salvación envueltos en las manifestaciones culturales y sociales en las que fueron escritos. Para yo encontrar la verdad de salvación, tengo que despojarla de esos elementos culturales. Una herejía que hemos cometido es que de alguna manera hemos absolutizado esas costumbres culturales. Hemos absolutizado esa manera de vestir los mensajes. Y no, lo que hay que buscar es la verdad de salvación. Al hacer el texto hay que mirar. Dice, una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Su marido se fía de ellas y no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino. Los trabaja con la destreza de sus manos. Extiende la mano hacia el uso y sostiene con la palma la hueca. Abre sus manos al necesitado y extiende el brazo al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza. Para mí es claro, este texto habla de la pareja. Ahí donde dice una mujer hacendosa, podría decir un hombre hacendoso. Yo creo que caracteriza la pareja con la cual tú tienes que construir o con la cual tú quieres construir tu relación. Está expresado en términos netamente patriarcales. Está expresado en términos donde el hombre es lo más importante y la mujer está subordinada. Hoy, cuando leemos bien los textos bíblicos, hoy cuando hemos desarrollado nuestro pensamiento, sabemos que necesitamos una relación equitativa, donde las mujeres no dejen de ser mujeres, donde los hombres no dejen de ser hombres, donde las mujeres no se crean superiores a los hombres, donde los hombres no nos creamos superiores a las mujeres, donde no miremos lo femenino con cierta condescendencia y creamos que lo femenino es menos importante. No, necesitamos relaciones de equidad y esto es importante. A mí, cuando hablo de esto, muchas personas enseguida quieren leerme desde otras estructuras mentales. Yo no sé cuáles, pero la mía es clara. Yo lucho por la equidad de género. Es decir, yo lucho porque en mi relación de pareja, ella y yo seamos importantes. Yo lucho porque en mi relación de pareja, ella tenga tanto valor como yo. Ella pueda desarrollarse profesionalmente como yo. Ella pueda construir su vida como la puedo construir yo. Quiero construir una relación de pareja en la que yo no estoy subordinado a ella, pero ella tampoco está subordinada a mí. Quiero construir una relación de pareja en la que los dos decidimos cómo salir adelante en el proyecto. Quiero construir una relación de pareja en la que yo no me sienta jefe de ella y ella no se sienta jefe de mí, porque no es mi jefe, mi jefa, ni yo soy su jefe. Somos partner, somos compañeros, construimos juntos. Y este texto ha hecho que muchos hombres machistas pisoteen la dignidad de muchas mujeres.
muchos hombres machistas crean que la mujer es un aditivo en la relación, que la mujer está subordinada a la relación. Y eso no lo podemos aceptar en el pensamiento cristiano. Cuando vemos el proceder de Jesús con las mujeres, cuando vemos la manera como Jesús rompió paradigmas culturales, no podemos aceptar eso. A mí me parece que el primer feminista en los textos bíblicos con firmeza es Jesús de Nazaret. A mí me fascina eso, me emociona eso. Eso le debió costar muchas críticas. Eso le debió costar muchos videos de los apologetas de la época. Yo me imagino a muchos haciendo videos en contra de Jesús. Un video en contra con lo que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña. Un video contra lo que Jesús dijo a la adúltera. Yo imagino, así hacían los fariseos de la época. Ese era el método de los fariseos de la época. Entonces, seguro, por sus planteamientos y sus maneras de vivir en la relación de equidad con las mujeres, muchos debieron criticarlo y atacarlo. Entonces, para mí este texto se debe leer en términos de pareja. Debe decir, una mujer o un hombre hacendoso, ¿quién lo hallará? Valen mucho más que las perlas. Y es verdad, encontrar una pareja, elegir una pareja que realmente tenga estas características, vale mucho. Una de las cosas que tengo claras es que muchos de los matrimonios de ustedes no han funcionado porque eligieron mal. Por eso es que escribí un libro que se llama Si estás enamorado, no te cases. Porque estoy convencido que quien elige su pareja cuando está en ese trance de enamoramiento siempre elige mal. Hay que elegir cuando ya uno ama, cuando ya ha pasado esa ola, ya la cresta de la ola ha pasado y ya está uno en actitud de amar a esa persona con sus valores y con sus defectos. Entonces, yo creo que debiera decir así, una mujer, un hombre hacendoso, ¿quién lo hallará? Y luego debe decir, su pareja se fía de él o de ella y no le faltan riquezas. Yo creo que este texto no lo podemos poner solamente en términos femeninos, porque si lo ponemos en términos femeninos seguimos subyugando a las mujeres, y muchas mujeres que están allí saben de lo que estoy hablando porque sus maridos las someten, las gritan, las maltratan, y ellas, creyendo que están haciendo la voluntad de Dios, lo permiten. Y no está bien. Tenemos que vivir una relación de equidad, tenemos que atendernos y amarnos con equidad, con serenidad, con tranquilidad, con ternura, sabiendo que tú eres importante y aportas mucho, y yo soy importante y aporto mucho. En estos días revisé cifras de las horas de cuidado, y más o menos las cifras eran así: de los 37,000 millones, de horas dedicadas al cuidado no remunerado, 29,000 de esos millones están ejercidos por mujeres y solo 8,000 por hombres. Eso es desigual. Eso abre una brecha de género terrible. Si las mujeres que se queden cuidando en casa sin que les paguen, y los hombres que salgan a que les paguen, claro, entonces después se genera una dependencia económica y someten a las mujeres por la economía. Conozco muchos casos de esos. Entonces, por favor, ese texto léanlo en ese clave. No pueden leerlo como lo leían los que lo escribieron, solamente en clave femenino, porque eso supondría machismo. Y yo creo que ese texto, sin ningún miedo, ese texto expresa una visión cultural machista. Ese texto lo expresa. Y si queremos ver la verdad de salvación que hay allí, tenemos que despojarla de esa visión cultural. Decimos el Salmo. Contéstame allá el Salmo. Dichoso el que teme al Señor. Y aquí temer es obedecer. Debiéramos decir, dichoso el que obedece al Señor. Dichoso el que obedece al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso. Te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de la casa, los hijos como renuevos de olivo alrededor de la mesa. Esta es la bendición del hombre que obedece al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de su vida. Tú anota allí, dichoso el que obedece al Señor. Tengo mi tapabocas, Tengo mi tapabocas.
El texto de Pablo a los Tesalonicenses, del capítulo 5, versículo 1 al 6, vuelve a hablarnos de la parusía. Vuelve a hablarnos de la segunda venida del Señor. Nosotros esperamos su segunda venida. Así como celebramos ya la venida del Señor en carne, en el misterio de la encarnación, la celebramos allá, arrancamos a celebrarla el 25 de marzo con la fecha de la Anunciación y la celebramos hasta la fiesta de Navidad, ¿verdad? Celebramos ese misterio. Ya Él vino por primera vez. Volvió al Padre, fue exaltado al Padre y nos prometió volver. Y nosotros estamos esperando esa segunda venida. Y hemos dicho que esa segunda venida tiene doble dimensión. Una segunda venida individual, que yo creo que se da en el momento de la muerte. Creo que en el momento de la muerte estamos ante Él resucitado. Creo eso, lo creo. No tengo videos de eso. No tengo ningún video de eso, pero yo lo creo firmemente. No le creo a nadie que haya dicho que regresó del infierno, que regresó. Yo no creo en eso. No creo en eso, porque la definición filosófica de la muerte es no volver. Y si volvió fue porque no estuvo muerto como humano. Jesús, creo en Él, creo en su resurrección, que eso les quede claro. Y creo que la segunda venida primero tiene una dimensión individual, ¿verdad? Que se da en el momento en el que nosotros morimos y estamos delante del resucitado. Pero segundo, creo también, y esto es firme, en la segunda venida colectiva, que es la que esperamos todos, ¿verdad? Y que es de la que se habla aquí. El texto dice, capítulo 5 de la carta del apóstol San Pablo a Tesalonicenses, capítulo 5 del versículo 1 al versículo 6. Están llamando acá al apartamento, un momentito. Yo puedo aquí. Vamos a ver, aquí tengo quién es el que me está llamando, pero bueno, ya, gracias. Aquí María fue a revisar el texto allá. Entonces puedo volver yo con mi lectura, ¿verdad? De Tesalonicenses. Dice así: en lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitan, hermanos, que les escriba. Saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a las que están encinta y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón, porque ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No lo son de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y despejados. De nuevo, en la época de Pablo y en la época nuestra, hay un interés por saber cuándo será el día del Señor. ¿Cuándo será el día de la parusía colectiva? ¿Cuándo será? Y hay mucha gente ensayando días, que a no sé quién le tuvo una visión y esa señora en la visión dice tal cosa. Carreta, no creo en visiones. Yo, Alberto José Linero Gómez, no creo en carretas. Yo no creo en visiones. No estoy obligado a hacerlo. No están en el credo. No me lo exige el dogma católico. No creo en eso. Qué falta tan linda. No creo en eso. ¿De acuerdo? Entonces eso que sea lo primero. Nadie sabe ni el día ni la hora. Cuando digo nadie, es nadie. Nadie. Mire, mi mamá, yo adoro a mi mamá. Mi mamá me dice: Alberto, el fin del mundo es mañana. No le creo. Alberto, tuve una visión anoche y me dijeron que el fin del mundo es mañana. Mamá, vas para el psiquiatra porque debes andar con vainas raras. O pregunto, ¿ha estado fumando algo? Sí, es así. En eso tengo que ser exagerado, hiperbólico, para que ustedes me comprendan y para que yo sea claro en mi afirmación. Entonces, por favor, y en esto insisto, por favor, nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vivir vigilantes, vivir atentos, porque tú no sabes el día que te vas a morir. Entonces, por favor, vive en la luz. Por favor, vive atento, vive vigilante, porque no sabes que de pronto mañana te mueres y te toca estar frente al Señor. Y no sabemos si mañana se acaba toda esta vaina, no lo sabemos. Entonces, la palabra se resume, toda la lectura de hoy se resume en una palabra: vigilancia, atención, no te duermas, despertad.
A veces vivimos enajenados y a veces la religión y a veces el fariseísmo y a veces el fanatismo y a veces el literalismo te emburundanga, te aliena. Tú tienes que estar atento y despierto, cuestionándote qué estás viviendo, cómo lo estás viviendo, qué estás haciendo. ¿Tú estás viviendo en la luz? ¿Tú estás viviendo en la luz? ¿Tú haces las cosas que corresponden con Dios? Alberto, pero es que tu mamá nos dijo que el mundo se acababa mañana. Debe estar loca mi mamá o debe estar metiendo algo raro. No le paren bolas. Para eso está la Biblia. Y Pablo es claro en decir que nadie sabe ni el día ni la hora. Y pongo ejemplo de mi madre para que sepan que yo la respeto y la adoro. Pero si mañana me sale a decir, Alberto, anoche la Virgen, ella es una ferviente mariana, me dijo Alberto que se acaba el mundo en 3 días, le digo, mamá, al psiquiatra. O revisen bien que debe estar fumando alguna vaina y no nos hemos dado cuenta. Espero que Rosina no vea esto porque me regaña. Me va a meter mi regaño y yo lo recibiré. Entonces, por favor, la segunda lectura se suscribe a una palabra: estar vigilantes. Vivan en el amor y vivan como si se van a morir mañana. Mire, yo jugué dominó con mi papá ayer, el viernes jugué dominó con mi papá, el jueves jugué dominó con mi papá. Tenía años que no jugaba con mi papá dominó. ¿Saben por qué jugué con mi papá? Porque se puede ir. Se puede ir, ha estado enfermito. Y lo jugué con él como si fuera la última vez. Como si fuera la última vez, porque uno no sabe. Tomemos el Evangelio. El Evangelio es un evangelio claro. Es el Evangelio de la parábola de los talentos. La parábola de los talentos. Yo creo que es un tema clarito. Pienso que lo podríamos trabajar muy simplemente. Mira lo que dice. El Evangelio es el capítulo 25 de Mateo, del versículo 14 al versículo 30. La temática es la temática de los talentos. Es una parábola que hemos escuchado muchas veces y que seguramente tenemos muy claro el sentido de este texto. Sin embargo, yo quiero insistir primero en que es una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una comparación, no cualquiera, sino una comparación que tiene 2 características. Una primera característica es que es una comparación cotidiana, de algo que está en la vida diaria de ellos y que ellos van a entender rápidamente. Es más, yo creo que eso es uno de los problemas de nuestras parábolas del Evangelio de hoy, que ya no son cotidianas. Y al no ser cotidianas, no cumplen su primera función. Por eso es que hay que leer con cuidado las parábolas, porque no tenemos la misma cotidianidad que tenían los hombres que escribieron las parábolas. Eso es lo primero. Tienen que ser cotidianas. Lo segundo, son exageradas, hiperbólicas. ¡Prum! Hay una vaina ahí exagerada, loca. Por ejemplo, con la semilla de mostaza. Dicen que en el árbol de la semilla de mostaza se paran hasta un cóndor, creo yo que dice. Exageradísimos. Los que conocemos el arbusto sabemos que no es un gran árbol, pero exagera para dejar más claro el contenido. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Jesús a sus discípulos dijo esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otros 2, a otros 1, a cada según la capacidad. A mí me impresiona esto. Le da a cada uno según su capacidad. Subrayen eso. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y se lo puso a ajustar, hizo un hoyo en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Al cabo de muchos años volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar la cuenta con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos. Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo más importante en el banquete del Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me diste, mira, he ganado otros 2.
Su señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasen al banquete de tu señor. Finalmente se presentó el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes el tuyo. El señor le respondió: eres un empleado negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con intereses. Quítenle el talento y dádselo a lo que 10, porque el que tiene se le dará y al que le sobra y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Es una parábola hermosa, pero es una palabra bastante clara. Es una palabra bastante clara, es evidente. Quiero leerla de manera alegórica, por partes. No está bien porque es una parábola y debiera leerse en un solo sentido, pero yo la quiero leer de manera alegórica. Oiga, hagamos de cuenta que el Señor es el Dios de la vida y que tú eres uno de esos empleados y que a ti y a mí nos dio según nuestra capacidad. Nos dio talentos, nos dio riquezas y nosotros tenemos que hacerla producir. Yo creo que este texto es una invitación a la excelencia, una invitación a no ser mediocre, una invitación a no contentarse, una invitación a no resignarse. Creo que este texto debe ser usado para las empresas, debe ser usado para los trabajos laborales, debe ser usado para la familia. Al contrario, nosotros nos han dicho: ay, eso es lo que quiere Dios. Te quebraste, eso es lo que quiere Dios. Te fue mal, ay, pobrecito. Ay, no, es que el ambiente del mercado está tan malo, que la pandemia ha sido tan dura. No, a ti lo que te están invitando aquí es a dar más, a dar mucho más, a luchar, a romperte tú sabes, el cuero por dar lo mejor. Yo creo que el mensaje allí es clarito. Creo que no tendría yo que esforzarme más. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué estás haciendo con tus talentos? ¿Los estás haciendo producir? ¿Sabes otra cosa que me parece chévere? Que es irresponsable, como buen holgazán o como buen negligente. El culpable es otro. No dijo: no, hombre, yo no quería trabajar. A mí esa vaina de trabajar me parece mucho. Eso del trabajo lo hizo Dios como castigo. No dijo esa parte. ¿Sabes lo que dijo? Yo quería, pero es que tú eres muy mala clase. Tú recoges donde no has sembrado. O sea, le echa la culpa al otro. Así son la mayoría de los holgazanes y los mediocres. Son mediocres y holgazanes, no por ellos, sino por otros. Espero que los textos nos ayuden. Padre Dios, bendícenos. Padre Dios, llénanos de tu alegría. Padre Dios, llénanos de tu fuerza. Padre Dios, llénanos de tu misericordia. Bendícenos, tú que eres grande y poderoso. 2 cosas les estoy debiendo: los salmos. Llevo ya 5 preparados. O sea, 5 más el programa introductor. Ya los tengo preparados ya. Lo que pasa es que los queremos soltar cuando ya estén grabados todos, porque si no comienzo a sufrir. Pero llegan los salmos y sé que les van a gustar. Un salmo para cada día. Pues pucha, un salmo para cada día. Imagínense todo lo que tengo que grabar. Y además de eso llega un programa donde vamos a hablar de esto. Un programa de teología. Un programa de teología. Voy a tener invitados de lujo. Estoy buscando la manera. Ojalá hasta el Papa Francisco me pudiera aceptar una invitación. Eso sería para mí maravilloso. Yo que amo al Papa Francisco. Oye, que Dios los bendiga. Que Él nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Rezan por mí, rezan por mi papá. Yo siempre rezo por ustedes. Tú sabes.